La crisis económica que azota al mundo no tiene parangón, no tiene antecedente. En Argentina hoy el INDEC dio cuenta de que la economía en el segundo trimestre del año, o sea, entre marzo y junio, los meses más duros de la pandemia y por supuesto también de las medidas de aislamiento, la economía cayó 19,1% frente al mismo trimestre del año pasado. Es una caída mayor que la de 2001-2002, mayor que la del primer trimestre de 2002, mayor que la del segundo trimestre de 2002. Es la caída más abrupta de la que tengamos memoria. Nunca el mundo había atravesado una crisis en simultáneo en todo el planeta. Esta caída del 19,1% es menos que lo que cayó Perú, por ejemplo, 30,2%. Es más de lo que cayó Chile, que cayó 13,7%, pero con muchos más muertos por millón que Argentina, por millón de habitantes. Es más de lo que cayó México, que también tiene más muertos por millón de habitantes, pero cayó 18,7% en su actividad económica. Es menos de lo que cayó Estados Unidos, que sufrió un desplome del 9,1%, pero que ya acumula más de 200.000 muertos. O sea, más muertos de los que tuvo en todas las guerras en las que participó en el siglo XX. Por ejemplo, por hacer una comparación. En este contexto, en el cual Argentina tuvo la caída más importante en su actividad económica, de la que se tenga memoria, de la que se tenga registro estadístico, empezó a discutirse en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto que, ustedes saben, venimos discutiendo aquí en Brotes Verdes desde apenas empezada la pandemia, cuando empezaron en otras partes del mundo a discutir también que los que más tienen aporten para solucionar esta crisis. El gobierno asumió con un mandato de reformar el esquema tributario argentino, una deuda que tiene la democracia toda, los radicales, los peronistas, los conservadores. El sistema tributario argentino es injusto, estamos todos de acuerdo en eso. Y vivimos en el continente más desigual del planeta. Es cierto, África está peor que Latinoamérica, pero en ningún lugar del mundo conviven como en Latinoamérica ricos y pobres. Esa naturalización del paredón, de la valla electrificada, de que de un lado hay opulencia y del otro lado hay desnutrición, solamente ocurre en América Latina en tal magnitud. Cuando yo conocí hace 20 años vallas electrificadas en la capital de Guatemala, por ejemplo, nunca pensé que tan rápido las íbamos a ver acá, en los barrios acomodados. Bueno, si uno hiciera la progresión aritmética de esto, como hacen hoy los epidemiólogos con las cantidades de muertos y de infectados, tenemos que ese abismo de desigualdad va a ser mucho más grave para nuestros hijos y para nuestras hijas. Los que zafen, los que no sean pobres, los que no sean desnutridos, van a transitar el país con miedo. ¿Por qué? Porque van a tener una diferencia abismal con esos otros que van a esperar afuera del paredón. En ese contexto, la discusión del impuesto a las grandes fortunas es una gota en el océano, una cosquilla, pero la mezquindad que se está mostrando por parte del establishment y de la oposición, de una parte de la oposición, no toda, porque Roberto Lavagna, por ejemplo, va a aportar sus votos, el radicalismo en parte va a aportar sus votos también, el peronismo no oficialista también ha dicho que lo va a hacer. Pero la mezquindad de quienes dicen que ahuyenta inversiones, que 253 tipos pongan el hombro para superar esta situación, realmente no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. Si no es ahora, ¿cuándo van a poner? Si no es en este contexto inédito, en esta crisis sin precedentes para toda la economía mundial, ¿cuándo va a estar presente ese magnate al que le gusta vivir en la Argentina, por un montón de razones, pero al que le parece mejor idea mantener su patrimonio afuera de la Argentina que en el lugar donde están sus hijos? Una vez un empresario me dijo, la patria de uno es donde uno entierra a sus muertos. Bueno, hoy estamos enterrando un montón de muertos, un montón de muertos. Más de 450 muertos por día, solamente por esta razón. ¿No será hora de que empecemos a considerar que la patria es el lugar donde pagamos impuestos? Cuando Gerard Depardieu, por ejemplo,
se mudó de Francia para pagar menos impuestos. ¿No se armó un escándalo nacional? ¿No es el mismo escándalo el que debería armarse cuando Marcos Galperín dice yo mejor vivo en Uruguay porque ahí me tratan mejor? Bueno, sí, es una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy. Y vamos a aportar nuevamente información sobre esto, sobre el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuántos son? Exactamente cuánto aportarían en caso de que se aprobara. ¿Cuánto hay que tener para pagar el impuesto a las grandes fortunas? De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también, por supuesto, de Guillermo Dietrich, las investigaciones que nacieron en este programa y que se convirtieron en un gran dolor de cabeza para el exministro de Transporte. Ya mismo me meto a conversar con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Vamos a tener una conversación sobre, bueno, temas que me parece no le preguntan demasiado al gobierno de la ciudad. ¿Es momento ahora de registrar aperturas, de avanzar con clases, por ejemplo, en las plazas? Bueno, vamos a conversar, por supuesto también vamos a hablar de las enfermeras, ayer reprimidas en la puerta de la legislatura. Va a venir un ratito Felipe Solá, el canciller de la Nación, en un día importantísimo para la Argentina en términos de sus relaciones internacionales, sus relaciones exteriores. Hoy el presidente Alberto Fernández debutó en la ONU. ¿Tendrá ayuda de las grandes potencias del G7 en la negociación que se viene con el Fondo Monetario? ¿Habrá la misma hostilidad que demostró Estados Unidos con algunos de nuestros vecinos en esas negociaciones? Vamos a hablar de todo esto en instantes acá con Felipe Solá. Quédate porque tenemos un programa hoy en Brotes Verdes, ¿eh?